Hola a todos, bienvenidos a Nerdearla. ¿Cómo están? Soy Alejandra Aspe. Les quiero contar un poco sobre la calidad como cultura en los equipos ágiles y cómo lo logramos. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Alejandra Aspe. Soy Quality Assurance hace 14 años. Trabajo e implemento la agilidad hace 12 años en mi vida. Soy un agente de cambio. Y me dedico a todo lo que son los procesos ágiles y su implementación, principalmente estos últimos 5 años en Falabella Financiero, donde estoy trabajando. Antes que todo, una frase como muy importante para mí, que creo que es base en todo lo que yo hago, es que tenemos que tener claro que nunca hay que olvidar que por más procesos que tengamos o productos a desarrollar, son las personas las que hacen todo esto posible, así que es súper importante que cuidemos a nuestros equipos, ¿vale? Para partir, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a partir con los tiempos, como han cambiado, un poco del manifiesto de Agile Testing, la calidad como cultura, que no nos cuentan sobre este proceso de cambio de mindset o de la cultura ágil en la calidad. Número 5, vamos a ver cómo se implementa un poco esta cultura en los equipos ágiles. Y por último, herramientas y tips para potenciar la calidad. Para partir un poco la historia de cómo ha cambiado, todos sabemos que antiguamente existía todo este modelo tradicional de trabajo modo waterfall, donde el testing en realidad era una etapa, siempre la última etapa, y normalmente la etapa que producía, por así decirlo, o el atraso, o donde no se podía probar mucho porque no alcanzaban los tiempos, o desarrollos, con todo respeto, se comían los tiempos de testing, y así todo era un caos. Normalmente no se priorizaba correctamente la calidad. Y en este último tiempo, yo diría que hace un tiempo ya de los últimos años, está tomando mucha fuerza lo que es el testing ágil, ¿vale? El testing ágil aporta o apoya el modelo de tener la calidad durante el proceso completo del desarrollo de cualquier software, de cualquier producto que queramos hacer. Y si se dan cuenta, en esta imagen que aparece acá, nosotros tenemos un testing que tiene checks en todos los momentos, tanto en el definition of ready, en el definition of done, tenemos una definición de pruebas, hay un modelo mucho más robusto y un modelo donde la calidad se encuentra en el proceso completo. Si se dan cuenta, el modelo es muy parecido a todo lo que es el modelo de Scrum o el modelo que también trabaja TDD, que es este como círculo iterativo todo el tiempo, por lo mismo, porque nosotros redescubrimos, revisamos, refinamos todo el proceso, todo el tiempo, ¿vale? Con respecto al manifiesto ágil, yo lo traduje para que no estuviera en inglés, pero tenemos 5 puntos que son súper importantes. El testing pasa a ser algo que se realiza durante todo el proceso y no solamente al final. Lo que implica al mismo tiempo que comenzamos a intentar la modalidad de prevenir los bugs antes que encontrarlos. Ya no existe como esta rencilla entre developers y QAs, sino que un trabajo mucho más colaborativo de cómo hacemos que nuestro software de verdad se tenga una calidad que nos permita evitar bugs. Entender, por otro lado, que el testing, entender el testing por sobre probar una funcionalidad. Es decir, cuando nosotros antes teníamos el modelo antiguo, trabajábamos una modalidad donde probábamos una funcionalidad y era solo ese pedacito. Ahora no, ahora deberíamos llegar a un punto donde en realidad nosotros entendamos el testing y la calidad en un proceso completo de trabajo. Cuando nos referimos a construir el mejor sistema, va de la mano de esto mismo. Antiguamente tú decías, rompe el sistema, rómpelo, rompe, que salga todo lo malo de él para poder mejorarlo. En la actualidad es, construyamos en equipo algo mejor, algo bueno, algo de calidad. Y la responsabilidad de la calidad también va de la mano del equipo y no solamente del tester, ¿vale? Ahora, hablemos un poco de la calidad como cultura. Ayudar a entender la calidad en sus matices aporta cada día a tener equipos más enfocados en ellas. ¿Qué significa eso? El entregar el compromiso, el concepto de calidad al equipo es súper importante. Acá estoy hablando un poco muy enfocada a los QAs, más que nada porque son el primer agente de cambio que tiene que lograr esto, o quizás creo yo que es como el agente que
tiene que intentar lograr que el equipo entienda la calidad, y uno de los primeros puntos es la empatía. No todos conocen de calidad, no todos conocen de testing, de pruebas, de modalidades, de herramientas, de todo, y capacitarlos y que lo conozcan es súper importante. Así como cómo vamos a definir como equipo, cómo queremos trabajar a lo largo de nuestro proyecto. La calidad, ojalá partiera desde el momento cero, en cuanto yo planeo o tengo una idea que quiero hacer un inception, y si no es así, al menos con las historias de usuario, ¿vale? Eso es súper importante, y ojalá el QA impulse a que eso suceda dentro del proceso. Por otro lado, la calidad de las pruebas, que ya es responsabilidad del equipo, no necesariamente saben cómo crearlas, y por lo tanto el QA necesita aportar en esta cultura enseñándole o aportando al equipo de cómo hacerlo. Esto está comprobadísimo y se los digo por experiencia propia, que al trabajar en equipo y al trabajar colaborativamente y enseñando y trabajando a la par, pairing o como ustedes lo quieran hacer, se entrega esta calidad y esta cultura al equipo. Y ya después todo fluye, mucho más fácil. Mantener visible la información es otro punto importante, en el sentido de que el QA no puede ser una dependencia para el equipo. El QA es parte del equipo, pero no porque no esté, por ejemplo, no sé, de vacaciones 3 semanas, el equipo se detiene. No, eso pasaba antiguamente, ahora en la actualidad eso no pasa. El QA tiene que entregar esta información al equipo, dónde quedan las pruebas, cómo hacemos los pases a producción, qué cosas hay que planificar, de dónde obtenemos la data, cómo automatizamos ciertos sistemas, qué herramientas estamos usando, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, y no menos importante, la revisión de las historias en conjunto con el Product Owner y en asociación. Asociar cada historia a sus criterios de aceptación es primordial. Chicos, chicas, todos, es súper importante la historia de usuario. Sin nuestra historia de usuario, lo más probable es que por más que queramos hacer algo de calidad, si las definiciones desde un principio no están correctamente entregadas, de ahí hacia abajo lo más probable es que la definición o el desarrollo que hagamos no sea exactamente lo que nuestro cliente quiere. Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Así como esto, existen muchos otros tips que vamos a ir revisando ahora ya en el paso de la charla. Pero, por ejemplo, ¿qué no nos cuentan? ¿Qué no nos dicen de este proceso? No es fácil el proceso de este cambio de mindset a que la calidad es un proceso, está dentro de todo el proceso, en el end-to-end de un desarrollo, no es de un día para otro. Como equipo se van a equivocar, pero es parte del proceso de aprendizaje y del equipo, y no tienen que echarse para abajo, tienen que seguir adelante con esto. Van a ir redescubriéndose como equipo, cómo quieren trabajar, qué cosas les acomodan, qué cosas no. Es un trabajo de todos, literal, de todo el equipo, para poder hacer que la calidad funcione. No depende de una persona enseñarla y entregarla, sino de todos, porque la calidad puede existir en muchas modalidades, y ahora se van a dar cuenta, porque yo he trabajado con developers que tienen la calidad impregnada, y ellos, en mi caso, por ejemplo, eran mi soporte y mi contraparte en la parte de desarrollo, para ayudarme a explicar mucho de herramientas de TDD, innovación, trabajábamos en conjunto. Por lo tanto, la calidad no es específicamente de una sola persona o de un solo QA, o etcétera. Y por último, pero no menos importante, comuníquense como equipo. Ahora, con respecto a la implementación en los equipos de esta cultura, ¿cómo lo hacemos? Acá yo puse varios tips, que son cosas que creo que los equipos deben sentarse y conversar, al menos para partir y tener una pequeña idea de cómo nos queremos enfocar en este modelo. Tenemos que definir al menos una primera forma de trabajo, si queremos Scrum, XP, Kanban, lo que sea, definámoslo y veamos si nos sirve. Hagamos acuerdos de trabajo del equipo y de convivencia, de si vamos a hacer ceremonias, las horas de la ceremonia, si tenemos una, por ejemplo, de convivencia en la forma de trabajo, por dónde nos vamos a comunicar. Muchos equipos no quieren usar WhatsApp, lo que sea necesario para que eso funcione. ¿Cómo creamos las historias? ¿Cómo manejamos las historias como equipo? ¿Las vamos a tener con un formato que nos acomoda? Normalmente, como insisto, esto se va a ir redescubriendo en el tiempo. Existe muchas veces que la empresa genera una base que le permite a todos los equipos trabajar un poco similar, con el permiso de poder innovar un poco dentro de estos modelos, pero a veces existen estándares que también nos ayudan. Otra cosa importante al lado de las historias es la definición clara del listo y el hecho. ¿Qué es un DOR y qué es un DOT? ¿Y qué es lo que es para nosotros esto? ¿Qué es una definición de listo para empezar a trabajarlo y qué es una definición de hecho para ser entregado?
¿vale? Esto depende mucho de los acuerdos de trabajo del equipo y de los acuerdos también a veces de la empresa, que son algo que tenemos que tomar y que tenemos que adaptar a nuestro modelo. No voy a ir uno por uno porque si no estaría la vida eterna acá explicando cada cosa, pero puede ser una charla por separado en algún momento. Por otro lado están las definiciones de desarrollo. ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a reutilizar nuestros microservicios? ¿Vamos a trabajar los headers para multipaíses? ¿Qué modelo queremos de logs? ¿Vamos a trabajar health check? Estándares de trabajo, definiciones de cómo hacemos las pruebas unitarias. Todo lo que sea necesario para que el equipo pueda desarrollar lo más homologada, de la manera más homologada posible. ¿Por qué puse los pases? Porque es importante tener una idea de cómo van a ser nuestros pases a producción y cómo los vamos a manejar, ¿vale? De la mano de eso, el testing, si lo vamos a hacer automatizado, manual, con distintas etapas, dentro del mismo sprint, no sé si van a trabajar con sprint, también es súper importante. Ahora, esta parte es la más robusta de toda la charla. Voy a ir pasando de a poco. Como lo dije en algún momento, todo esto puede ser una charla por separado, pero la idea es que tengan una idea de cuáles son los cambios que yo puedo hacer en un equipo para ir mejorando, cuáles son las cosas que yo puedo impulsar, no solo como QA, como equipo, como chapters, como ustedes quieran. Lo primero y lo más importante, ya lo dije, las pruebas estáticas que se le tienen que hacer a las historias de usuario, la revisión constante de ellas, ojalá tener historias pequeñas, hacer un buen slicing de las historias nos permite poder trabajar de manera más óptima, sin exagerar, porque cuando uno hace demasiado slicing también se puede transformar en un problema, pero mientras más pequeñas las historias, más óptima es la forma de desarrollo basada en el refinamiento que se les va a hacer. Especificaciones concretas, tratar de no tener frases vagas cuando yo creo mis historias de usuario, tener criterios de aceptación funcionales y no funcionales bien especificados, y validar con otras áreas definiciones como riesgo, fraude legal, es súper importante para que la historia después no tenga estas nebulosas que no nos permitan continuar. Porque muchas veces el área de legal te puede tener, porque un check tiene que ir de alguna manera, son cosas importantes. Y para eso las pruebas estáticas de la revisión de la historia es clave. Por otro lado están las pruebas estáticas que se le pueden hacer a lo que son las maquetas o las pantallas. Esto se trabaja muy de la mano de los UX, de los UI, y tiene que ver con cómo testeamos que esto esté funcionando correctamente para el cliente, hacer A/B testing, ir directamente con clientes y hacer simulaciones, pruebas de usabilidad. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que si yo tengo maquetas, cuáles son los mensajes que yo voy a desplegar. Ahí hay una conexión muy grande entre el UX y el QA, porque existen muchas validaciones que el QA puede ver, pero que el UX en realidad no las había pensado, pero necesitamos los mensajes y las definiciones de cómo los vamos a trabajar, cómo los vamos a tratar en el proceso. Y, por ejemplo, una cosa muy importante y que muchos a veces olvidamos es validar accesibilidad a las pantallas. O sea, vamos a ser accesibles, qué vamos a hacer para ser accesibles, qué necesitamos, etc. Por otro lado, está el tema de la definición de automatización de pruebas. Acá es muy importante tener ciertos acuerdos. Cuando nosotros hablamos de automatización, estamos hablando de que es uno de los pilares más grandes de la agilidad porque nos permite avanzar, puesto junto con la integración continua y todo lo que tiene que ver con eso, automatización en realidad en general. Las pruebas unitarias son una parte súper importante porque nos permiten trabajar todo aquello que es muy minucioso de revisar, ciertas validaciones, ciertas definiciones de librerías. Tenemos que definir cómo vamos a hacer la automatización, si la vamos a hacer vertical, en el sentido de trabajarla en un modelo end-to-end por todas las capas que lleva el proceso, u horizontal, pasando por una capa, pero por todos los puntos. Por ejemplo, no sé, el clic, clic, clic que vas a hacer en una web. Eso es algo más horizontal porque no bajas hacia los otros niveles, pero sí te permite validar que el flujo funciona correctamente. Asimismo está la automatización end-to-end que pasa por todas las capas y valida solamente un flujo en específico. Tenemos que validar cuáles son las herramientas de automatización que vamos a usar, si las vamos a usar por capas, si va a ser una herramienta transversal, cómo queremos trabajar una mejor forma de diseñar las pruebas. A mí me gusta mucho el patrón de diseños. Podemos también saber qué tipo de automatización o framework de trabajo vamos a usar, qué nomenclaturas vamos a usar para la automatización, etc.
Por otro lado, una cosa importante que está principalmente enfocada a los desarrolladores es el TDD. Si no saben hacer pruebas unitarias, no intenten hacer TDD primero, esto es una recomendación desde la experiencia que hemos tenido como equipo. Primero hay que aprender a hacer una prueba unitaria y entender qué es una prueba unitaria para poder intentar hacer TDD. Por lo tanto, vayan pasitos, baby steps, si no lo han hecho, para poder lograrlo. El TDD nos permite poder trabajar diseñando desde la prueba, por lo tanto la colaboración entre el QA y el developer también es súper buena y súper importante para que esto funcione. La buena práctica es que trabajen en equipo y que todas aquellas validaciones muy, muy básicas, no sé, si quieren validar un root, un DNI, no sé, un CURP, o estoy poniendo el ejemplo más básico, o incluso en una librería, lo que sea, es mucho más fácil trabajarlo dentro de una prueba unitaria, y con TDD mucho más, ¿vale? Se diseña la prueba, se valida que falle, y luego se implementa el código para que la prueba funcione. Esa es la modalidad a muy grandes rasgos, ¿vale? Luego de esto está la revisión de código. La revisión de código es también estático. Se puede hacer a través de pairing, que es ir trabajando en equipo los dos. Dos personas para ir entregando también el conocimiento entre ellas. Es parte de lo que es pairing. Normalmente se hace entre una persona que sabe más y una persona menos, y van intercambiándose para ir aprendiendo. El code review, revisar el código, ya sea a través de un pull request o de lo que estén trabajando, también sirve. Existen herramientas para revisión de código. Una de las más comunes es SonarQube por el lado de todo lo que es open source. Veracode es una de las más conocidas por el lado como pago. Y bueno, existen muchas más. Es importante definir qué cobertura queremos tener en nuestras pruebas unitarias para poder hacer la validación de que lo estamos logrando, ¿vale? OWASP, Dependency Check, es una herramienta para revisar las dependencias y vulnerabilidades como más del lado del ethical hacking, por así decirlo. Otra cosa súper importante que a mí me gusta mucho y que no siempre se usa son las pruebas de mutación. Las pruebas de mutación no se hacen, se ejecutan directamente por sobre tus pruebas unitarias, y lo que permiten es poder validar a través de una mutación de tus pruebas si de verdad tus pruebas son útiles o si te faltan pruebas. Esto lo hace a través de la modalidad de los caminos que tiene tu código, y viendo qué caminos no han sido accedidos, y de esa manera se pueden ir dando cuenta de qué pruebas unitarias no estás registrando dentro de tu proceso. Otra cosa súper importante, el ethical hacking. El ethical hacking debiese ser algo que está desde el momento uno, y ojalá con sus estándares y definiciones bien claras para que los equipos entiendan qué sí se hace, qué no se hace. No puedo pasar a producción, por ejemplo, con un pan en claro. El root del cliente, no sé, por normativa de la empresa, está protegido, etcétera. Ya sea a través de que esté encriptado o de alguna otra forma. Todas estas definiciones son súper importantes. Ethical Hacking normalmente es un equipo dedicado, que no está dentro de los equipos, sino que es un equipo dedicado a esto, solamente al Ethical Hacking, y se preocupa de las dos modalidades, tanto de las pruebas de caja negra y caja blanca. Sobre lo que es pruebas automatizadas funcionales, normalmente intentemos definir cómo las vamos a incorporar en el proceso de desarrollo, en qué momento las vamos a crear, cómo vamos a armar la estrategia de la creación de estos casos de pruebas. Muchos usan distintas modalidades, algunos usan Cucumber, otros extraen un archivo donde tienen todas las casuísticas, otros usan herramientas, no sé, como Zephyr, que después los unen directamente con los pipelines, que es la integración continua. Es importante mantener y tener y cuidar el set de casos de prueba de regresión, con el fin de que cuando hagamos un cambio esto funcione y sea útil, ¿vale? Y por último, ojalá mantengamos la data fuera del código de pruebas, que es bastante recomendable por el fin de que es más manejable para poder ir cambiando si es necesario algún dato sin tener que hacer cambios en todas las pruebas. La reutilización también es muy importante entre los casos, para no tener que hacer los mismos steps varias veces, ¿vale? Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que también podemos implementar BDD y TDD, ATDD. Yo les hablaba de Cucumber. Cucumber se trabaja con el modelo de BDD. En este caso puedes usar una o las dos. ATDD no es tan conocido, pero es súper bueno porque ATDD está enfocado en que las pruebas o los criterios de aceptación
se transforman en las pruebas de aceptación del usuario. Por lo tanto, es imperativo que se desarrollen, se automaticen y se validen, ¿vale? El ATDD se crea directo en la historia de usuario y tiene una modalidad o una estructura armada. El BDD, por otro lado, trabaja el comportamiento de las funcionalidades o el esperado, según lo que yo espero como cliente, por lo que normalmente se usa directo al diseñar y se automatiza. Uno de los más usados es Cucumber, que viene basado en el lenguaje de Gherkin, ¿vale? Ambas herramientas, como lo dice acá, te permiten definir casos de pruebas antes de hacer la automatización. Esa es la gracia, al igual que el TDD, de trabajarlos. Las pruebas de mobile son súper importantes, ¿vale? Pero no estoy hablando de las típicas pruebas funcionales, no. Las pruebas de mobile, es decir, cómo me comporto con Wi-Fi, con 4G, con 5G, con lo que sea, la interacción con otras aplicaciones, qué pasa si yo cierro forzadamente, qué pasa cuando me llega un WhatsApp, todo ese tipo de pruebas me van a permitir la calidad para que no reviente, entre comillas, mi aplicación, definiciones de cómo quiero interactuar, son partes de las definiciones de mi historia de usuario. ¿Cómo yo quiero interactuar? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué pasa si estoy en una plena transferencia y aparece un WhatsApp? ¿Me va a detener la transferencia? ¿Se me va a cortar? No sé. Esas definiciones son claves. Otro punto súper importante es tener en cuenta que también podemos tener lo que se le llama las pruebas en múltiples navegadores y dispositivos, ¿vale? Normalmente sabemos que las pruebas, por eso es que también es importante tener pruebas automatizadas, porque no voy a probar en 15 dispositivos, porque si no me voy a volver abuelito tratando de hacer todas esas pruebas manuales. Definir en qué browser voy a funcionar, en qué versiones voy a funcionar, también es súper importante. Si de verdad voy a funcionar en todas, al menos entender, ok, voy a funcionar en todas, pero ¿dónde es que tengo mucho más cliente que esté consumiendo nuestro producto? O dónde en la actualidad, en cualquier otro producto, ¿cuáles son los dispositivos que más usan aplicaciones? Todo ese tipo de cosas se puede ir investigando, se puede hacer un estudio que también tiene que ir dentro de la historia de usuario, ojalá para poder saber hacia dónde nos queremos enfocar. Para esto existen las granjas de dispositivos, ¿vale? Las granjas de dispositivos pueden ser dispositivos reales o dispositivos virtuales, que son emuladores o simuladores, dependiendo de lo que ellos tengan, y nos permiten emular o interactuar en ellos para poder ejecutar nuestras pruebas. Tanto manuales como automatizadas, depende de lo que ustedes pidan, la mayoría, y diría que todos, son pagos. Está Browser Stack, está Device Farm, SourceLab y muchos más. Todo depende de ustedes, de lo que necesiten, pero es súper útil para poder trabajar ese modelo. Pruebas no funcionales, el modelo de pruebas que implica todo lo que son el modelo de validar performance, carga, todo aquello que no es directamente pensado en la funcionalidad que el cliente quiera, ¿vale? Que nos permite validar qué es lo que, cómo quiere que performe el producto del cliente. O sea, por ejemplo, el cliente me va a decir, no, yo quiero que esto se demore 2 segundos. O sea, dentro de mis pruebas no funcionales está validar que se demore los 2 segundos. Más allá de las pruebas que se pueden hacer de estrés, para las que existen distintas herramientas, JMeter, Gatling, BlazeMeter y muchas más. Insisto, todo depende de lo que tú necesites, es la herramienta que vas a usar. Existe un equipo que se encarga de, que es SRE, que debería trabajar y revisar todo este modelo de SLA, SLO, SLI, para los sistemas de la empresa y que también son parte de lo que son las pruebas no funcionales, validar que se cumpla con la disponibilidad, con el objetivo y con los indicadores que quiere la empresa para sus productos. Con respecto a la ejecución de las pruebas automatizadas, que va de la mano del diseño y la creación que se hizo antes, es importante que cuando ejecutemos las pruebas, si yo hago cambios de código, las pruebas unitarias se tienen que ejecutar para validar que no rompí nada, ¿vale? Las pruebas funcionales también se pueden definir con una estrategia. Es importante el tema de la data, porque muchas veces duele mucho que si yo ejecuto pruebas automatizadas, la data se pierde, se muere, se quema, como quieran llamarlo, y nuestras pruebas empiezan a fallar, y no fallan porque están malas, sino que fallan porque tengo data inconsistente o data que ya no está funcionando. Ojalá cuando hagamos ejecuciones tengamos reportes de lo que estamos haciendo con el fin de que de cada ejecución sepamos dónde tenemos un problema y si en caso que se deba alertar, o sea, en caso de que necesitemos alertar que algo falle, mapearlo y poder manejarlo.
Ojalá dentro de las ejecuciones tengamos también la ejecución de los health check, de los servicios, de los microservicios, para poder responder, para ver cómo responden, para ver si de verdad están vivos, si sus hermanos están vivos, si las bases a las que se comunican están vivos. Es súper importante para la ejecución, porque yo puedo, si yo no sé si están respondiendo y ejecuto las pruebas y me fallan, me voy a dar vueltas intentando entender por qué están fallando. El health check me va a decir al tiro que en realidad no estoy capacitado porque algo está caído. Penúltimo, pero no menos importante, la integración continua. Es importante porque nos permite poder hacer el flujo de pipelines. Las herramientas están como Jenkins, GitLab, permite pasar entre ambientes de manera limpia, tiene un flujo, ojalá tengamos un flujo de cómo vamos a pasar entre ambientes y poder manejarlo. Si quieren saber más de integración continua, les digo al tiro que la charla de Renato Covarrubias del RTEARLA pasado, de este año, es excelente. ¿Vale? Él trabaja en Falabella conmigo y la verdad es que es increíble esa charla para entender. Último y no menos importante, el monitoreo, chicos. Monitoreos y logs, tener en cuenta los logs correctos, ya se me está acabando el tiempo. Una herramienta para alertar los monitoreos puede ser VictorOps, existen muchas más. Pingdom para ver los health checks, más. Revisen estándares, revisen cómo quieren hacer los logs para que esto funcione y los monitoreos sirvan tanto en ambientes previos como en producción. Hay formas y formas de potenciar a los equipos, pero sin que sea un trabajo colaborativo y de ellos, nada es posible. Muchas gracias.